Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Hoy hemos tenido información del equipo de Argentina Forense, donde nos han establecido en forma concluyente, en un 99,99%, que los restos hallados el 30 de julio de 2024 en el batallón de infantería número 14 pertenecen a Luis Eduardo Arigón Castel. De mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Las lesiones que se ubicaron en los restos están en dos áreas principalmente. Una son ambos brazos y por el tipo de lesión son lesiones de defensa de una persona que se está defendiendo o se está tratando de proteger el cráneo o la cabeza. Sabemos que esas lesiones o que las fracturas que se ubicaron allí no tienen cicatrización, por lo tanto ocurrieron en vida de la persona y muy cercanas al momento de la muerte. La segunda área del cuerpo que presenta lesiones es el tórax y no es una sola lesión, son múltiples costillas que están afectadas por fracturas. Debe ser la noche con aquel beso desconocido que se fue. A mi padre se lo llevaron por última vez porque él había estado preso 2 veces antes, cuando yo tenía 11 años, 12 años. Era un padre normal. Ese es el recuerdo que yo tengo. Hacía asado los domingos, venía a almorzar porque trabajaba de mañana y de tarde, entonces venía, almorzaba y se volvía. Tocaba el violín. Le gustaba tocar violín, leía mucho. Hace poco tuve que, vaciar la casa de mi madre y cientos de libros. Le gustaba escribir poesía, aunque no lo puedan creer. Tenía muchos libros de poesía y escribía poesía. Tenía libros en francés, porque leía mucho en francés. Era un hombre con cierta cultura y obviamente que tenía ideas muy claras por las cuales se jugó la vida. Con un sabor desaparecido que se fue contigo. Gracias por estar del otro lado. Estamos en una jornada muy especial. Transcurre producto justamente del velatorio de Luis Eduardo Arigón, un paro de ADEON Montevideo que está asociado justamente a la concurrencia a ese velatorio y que habilita la posibilidad de que el colectivo sindicalizado de TV Ciudad desarrolle esta transmisión especial que tiene justamente un componente de paro activo que a través, de un mecanismo colaborativo está orientada también a visibilizar desde el lugar de quienes estamos frente a las cámaras lo que está ocurriendo en la Universidad de la República a esta hora, que es, el prólogo de lo que vendrá después, el sepelio de Arigón, que en este caso, a diferencia de otros, será privado por decisión de su familia. Han elegido a la Universidad de la República, al Paraninfo, como lugar de alguna manera neutral o de confluencia, ¿no? de academia, de personas para esta despedida tan sentida. Esa misma academia que está, por ejemplo, muy vinculada al profesional o a la gente con formación profesional, técnica, que, por ejemplo, trabaja realizando las excavaciones, ¿no? Es decir, que también hay allí, no solo desde lo político, sino también desde eso tan importante que es el conocimiento para, avanzar en términos de verdad y justicia,
algo que vincula a la Universidad de la República con todo esto que pasa. De hecho, siguiendo por la línea de lo que marcaba Pilar, hace poco tiempo, en la penúltima ocasión en la que hubo un velatorio por un motivo similar a este en Laudelar, fue el caso de Amelia Sanjurjo, también este año. Exactamente. Y vamos a estar repasando mientras estamos acercándonos a lo que va a hacer o lo que está haciendo, porque este homenaje comenzaba a las 9 de la mañana. Vamos a estar compartiendo y repasando con ustedes algunas de las del cronograma reciente, ¿no? De cuándo se dio a conocer que finalmente hubo un nuevo hallazgo allí en el batallón 14, que ya es el cuarto en esta búsqueda que comenzó en 2005. Estaba todavía, digamos, muy fresco el recuerdo de la jornada del velatorio y del sepelio de Amelia Sanjurjo, cuando poco después, semanas después, el 30 de julio, en el mismo predio, el batallón 14 de Toledo, departamento de Canelones, hubo otro hallazgo que con el tiempo, algo así como mes y medio después, poquito más de repente, se supo que era justamente el de Luis Eduardo Arigón. En el medio hubo, como pasa siempre, un trabajo para identificar ese cadáver en el que el grupo de investigación en antropología forense, lógicamente desde Uruguay, custodió, digamos, la entrega del cuerpo al equipo de antropología argentino, ¿no? El EAF, de antropología forense, que trabaja en Córdoba, y mes y medio después se llegó justamente a la conclusión de que se trataba de Luis Eduardo Arigón. Cuando el hallazgo, el 30 de julio, hubo palabras que de alguna forma permitieron ir trazando algunas líneas con respecto a lo que había ocurrido. Exactamente, y nosotros estuvimos allí con TV Ciudad y teniendo la palabra además de Wilder Tyler, que es director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está además encargado de esta área temática que es la búsqueda de personas detenidas, desaparecidas por ley. Ellos son los que tienen a su cargo la búsqueda y hablamos con Tyler justamente en ese momento, Martín, el 30 de julio, cuando se dio este hallazgo. Vamos a recordarlo. Lo que encontramos es una serie de huesos humanos, claramente humanos, y una cápsula de cal muy grande también. Eso es todo lo que tenemos por el momento. O sea, enterramientos con similares características a los ya encontrados. Muy similares a los ya encontrados. No sé si recuerdan, la otra vez llevó 36 horas. Estaba diferente el tiempo, por lo menos recuerdo que un día de lluvia, en medio y demás. Sí. Y menos frío que esta noche, por lo menos. Quizás a partir de mañana ya sea más fácil. Este es un trabajo que después puede llevar un par de semanas para terminar de tamizar el terreno, etcétera. Hasta el momento sabemos que se trata de un cuerpo humano, no sabemos si hay más. Pero como digo, la máquina quedó parada de momento que se encontró eso y hubo una serie de movimientos básicos como para identificar el material que se encontraba. Lo que ellos ubicaron es coherente con lo que sería la parte superior de un esqueleto. No está el cráneo todavía, tampoco sabemos si está allí porque no se ha seguido excavando. Lo que se va a hacer es tratar de extraer los restos y el cuerpo para saber de qué se trata. No tenemos indicación ni de edad, ni de sexo, ni de la posición del cuerpo todavía. Le puedo decir que esperamos de todo corazón que no estemos 11 meses buscando elementos de identificación. También es cierto que durante el periodo, estos 11 meses en los que estuvimos tratando de identificar a Amelia, nosotros recogimos muchísimas muestras de ADN y pudimos actualizar la base de datos bastante. No hay dudas que se trata de los restos de un detenido desaparecido. Es altísimamente probable que sea un detenido desaparecido debido a la metodología usada. Bueno, escuchábamos y veíamos a Wilder Tyler. Vamos a ponerle contexto, aunque lo explicamos hace un ratito, Pilar. Eso decía Tyler, lo que recién escuchamos, el 30 de julio, cuando ocurrió el hallazgo de los restos en el batallón 14 y todavía no sabíamos lo que ya sabemos. Hoy estamos en el día del velatorio y el sepelio de Arigón. Exactamente, una persona que, Arigón Castel, que estuvo detenida, Martín, en La Tablada, y es la cuarta persona, como decíamos antes, cuyos restos fueron encontrados en el batallón de infantería número 14 y como decíamos, una historia larga de búsqueda, pero la podemos repasar de esta manera.
Luis Eduardo Arigón ¿Era así? Castel nació en Montevideo el 18 de febrero de 1926. Era empleado y militante político. Estaba casado con Sara Barrocas, con quien tuvo 2 hijas, Sabina y Estrella. Trabajaba desde 1968 en una librería. Según consta en la ficha que sobre él armó el grupo de trabajo Verdad y Justicia, Arigón militaba en el Partido Comunista y también era dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria, que integraba la Convención Nacional de Trabajadores. Fue secuestrado entre las 12:30 y la 1 de la madrugada del 14 de junio de 1977, con 51 años. Antes había sido detenido por el Departamento 6 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en el marco de un operativo represivo tendiente al desmantelamiento de la agrupación del Partido Comunista que funcionaba en UTE. En esa instancia estuvo detenido del 1 al 4 de mayo. La madrugada que lo detuvieron fue la última vez que lo vio su familia. Barrocas, su esposa, denunció su desaparición ante el juez letrado de primera instancia en lo penal de cuarto turno el 20 de mayo de 1985 y relató el momento del secuestro. Estábamos durmiendo y de pronto oí golpes contra la puerta y gente que gritaba: «¡Abran! ¡Fuerzas conjuntas!». Vinieron 2 o 3 personas vestidas de soldado y recuerdo uno vestido de civil, un hombre no muy alto, bastante rubio, que tenía patillas y un gorro, y pidieron los documentos de la gente que vivía en el apartamento. El testimonio de la esposa de Arigón, que aún sigue viva, da cuenta de la cantidad de veces que intentaron ubicarlo en los meses posteriores a su detención. Por declaraciones de ex detenidos que estuvieron junto a Arigón, se pudo determinar, finalizada la dictadura, que fue asesinado el 15 de junio de 1977, un día después de su detención, por torturas sistemáticas. Los testimonios señalan que el ex militante comunista había sido trasladado a La Tablada y se encontraba allí con un estado físico y psíquico deplorable. Juan Ángel Toledo señaló al respecto: «Era su voz. Era una persona que deliraba, que había sido muy golpeada». Y luego agregó: «Al rato se dejó de sentir la voz. Los quejidos de quien supongo era Arigón. Pusieron una camilla prácticamente a mis pies y depositaron allí a una persona. Su cara era irreconocible por la barba. Tenía el torso desnudo, como si le hubieran hecho masaje para reanimarlo. Estaba rígido. Un guardia dijo: «Hay que aflojar la mano. Es el tercero que se nos muere en un mes». Varios años después, en 2001, el gobierno uruguayo, mediante la Comisión para la Paz, reconoció el asesinato de Arigón y otros 7 detenidos. Según este organismo extinto, estos habían sido desaparecidos luego de morir, y su paradero se desconocía, ya que el gobierno militar negó cualquier tipo de información en aquel entonces. La Comisión para la Paz había dado por cerrado el caso de Arigón con esta información. Bien, y hay muchos relatos, por lo menos, bueno, el que estábamos escuchando, pero también el de Eduardo Platero, que escuchaban y dieron testimonio de la estadía clandestina en el centro de reclusión de La Tablada, donde finalmente se produjo el deceso. Una situación además que desde lo que es el informe de Comisión para la Paz era bien diferente a lo que está dando ahora la tierra que apareció en el batallón número 14. Pero seguimos avanzando. Sí, un comentario más antes de ir a la Universidad de la República. El informe que recién vimos y escuchamos que preparó nuestra compañera Julieta Núñez Tomás en esto de los testimonios y el valor que tiene lo que recuerdan las personas que estuvieron presas con Arigón y sobrevivieron, felizmente en ese caso. En un momento entrega uno de los tantos testimonios estremecedores que hay cuando un expreso político dice que escuchó a un guardia afirmar que el caso de Arigón fue algo así como la tercera muerte en un mes, y supuestamente ese guardia o esa persona vinculada a las fuerzas represivas dijo: hay que parar la mano. Es muy importante eso porque en realidad por la fecha en la cual fue asesinado Arigón, se habla del 15 de junio del 77, se puede inferir que en La Tablada hubo muchos asesinatos. Hoy muchos de ellos simplemente sabemos que son desapariciones, ya que habría habido, si ese testimonio es efectivamente cierto, 2 por lo menos previos, y a su vez sabemos que hubo por lo menos 3 posteriores, ya que Julio Castro, que pasó por La Tablada, estuvo en agosto del 77, después de Arigón, Ricardo Blanco Valiente, que también pasó por La Tablada, en 1978 fue asesinado, y Amelia Sanjurjo en noviembre del 77. De manera que La Tablada se confirma, esto se sabía, pero ahora ya con datos más precisos, como un lugar en el cual hubo muchas desapariciones y asesinatos, del mismo modo que el Batallón 14, de hecho se lo está definiendo así en los últimos tiempos, se señala como un lugar en el que se podría hablar de un cementerio clandestino, ¿no? Exactamente. Y vamos ahora a ver lo que está pasando en estos momentos en la explanada de la universidad, concretamente allí en este homenaje que definió madres y familiares de detenidos desaparecidos, con la cámara que tenemos en estos momentos de la Asociación de la Prensa Uruguaya.
Esto pasa dentro de la Universidad de la República, transcurre el velatorio de Luis Eduardo Arigón, asesinado durante la última dictadura civil-militar. Es la jornada del velatorio, luego será el sepelio privado. Las imágenes que recién veíamos son de uno de nuestros compañeros, Álvaro, que está presente en el lugar, trabajando en esta cobertura especial de TV Ciudad en modalidad de paro activo, y además tenemos, por supuesto, a compañeros y compañeras periodistas en el lugar, y es el caso de Julieta Núñez Tomás, a quien presento a continuación, que está allí a las puertas de la UDELAR. ¿Cómo te va, Juli? Dale. Nacho, lo tengo acá de espalda. Tenemos una dificultad con el audio justamente de Julieta Núñez Tomás, que allí la ven. Está pronta para comenzar con su tarea. De hecho, ya ha comenzado, pero estaremos ajustando esos detalles para poder escucharla. Está a las puertas de ese edificio, de esa sede de la Universidad de la República, que, como decía Pilar más temprano, ha sido el lugar del velatorio, ¿no? del último contacto con la sociedad masivamente de por lo menos 5 de las personas que en su momento fueron detenidas por motivos políticos durante el tiempo del terrorismo de Estado, desaparecidas y que finalmente fueron encontradas en dependencias militares en este proceso que empezó en el año 2005, con las búsquedas o bien en dependencias militares o bien en lugares que fueron usados por las Fuerzas Armadas para enterramientos clandestinos. Vamos a, en cualquier momento, tener otra vez el contacto con la Universidad de la República, donde en las cercanías, en su entorno, pasan las cosas que estamos viendo, ¿no? La gente que se va juntando, respondiendo a esta convocatoria de la familia Arigón. Escuchamos hace un ratito en la presentación de esta transmisión a su hija. Y dentro pasa esto, ¿no? El público que llega a las puertas de la universidad pasa frente a Arigón, justamente, en una posibilidad que estará extendida hasta las 13 horas. Ese es otro dato importante. Este velatorio hasta las 13 continúa, de manera que quienes estén interesados e interesadas pueden hasta ese momento darse una vuelta. Julieta Núñez Tomás, ahora sí, esperamos otra vez el contacto con la Universidad de la República. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Como comentaba anteriormente, es un gusto poder hablar contigo y ser parte de esta transmisión especial entre compañeros y compañeras de TV Ciudad. Les comento que aquí la calle está cerrada entre Eduardo Acevedo y Tristán Narvaja porque hay muchas personas que se están acercando en este momento hacia la puerta de la explanada de la Universidad de la República para acompañar este velatorio de distintas maneras. Algunas personas han venido acompañadas de su familia, también de compañeros y compañeras de trabajo. Hay mucha presencia de organizaciones sindicales asociadas a la educación, a la construcción. Estaremos buscando la palabra también del sindicato del cual era parte Luis Eduardo Arigón, que en su momento era FUESI, y vamos a estar buscando también la palabra de las personas que se acercan aquí, que desde temprano están acompañando, como por ejemplo quienes realizan la línea de banderas de honor por parte del Partido Comunista del Uruguay, que como es costumbre, cuando un desaparecido o desaparecida pertenecía a este partido político y que tuvo mucha presencia y se desarrolló de distintas maneras durante la etapa de resistencia al terrorismo de Estado, incluso antes del terrorismo de Estado, también posteriormente. Bueno, cuando un desaparecido o desaparecida era parte de esa fuerza política, se realiza este homenaje de esta manera con las banderas del Partido Comunista, que se encuentran ahora desde la primera hora en fila frente a la Universidad de la República. Como les decía, el clima aquí para hacer una mañana de miércoles en 18 de julio es de muchísimo respeto, de muchísimo silencio dentro de las posibilidades que tiene la ciudad, porque las personas están de manera meditativa, ¿verdad?, reflexiva, acercándose a la Universidad de la República para contemplar este momento que tiene un peso no solamente
como siempre lo tienen los velorios, sino que tiene un peso especial, ¿verdad? Porque lleva a la reflexión con respecto a los hechos sucedidos en la dictadura cívico-militar y porque además en este caso en particular del hallazgo de los restos de Luis Eduardo Arigón nos acercan a la posibilidad de encontrar más restos por la esperanza que genera el vínculo entre las personas que perdieron la vida, que fueron torturadas hasta la muerte en La Tablada y el enterramiento en el Batallón 14, que es una hipótesis que desde antes de este descubrimiento se venía manejando, pero que cobra más fuerza. Entonces, de alguna manera, el espíritu que hay aquí también es de respeto, de honor hacia Luis Eduardo Arigón, también de esperanza de continuar encontrando a más compañeros y compañeras que corrieron la misma suerte, por responsabilidad, en este caso, de las fuerzas represivas durante la dictadura cívico-militar. La gente aquí se reúne para intentar hacer una fuerza en el camino de encontrarlos a todos y a todas. Si les parece, volvemos en algunos minutos con las palabras de la gente que se acerca, que ya les decía que hay desde niños hasta personas muy, muy mayores que comparten este sentimiento de que todos son familiares. Gracias, Julieta. Nos quedamos con este primer contacto con Juli. Me pregunto qué piensa la gente que forma parte de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Es tema del segundo móvil que presentamos a continuación porque está pronto Luca Veloz, justamente también allí en las cercanías de la Universidad de la República. ¿Cómo te va, Luca? Es así, Martín, muchas gracias. Un saludo para ustedes. Estamos con Ignacio Randonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bueno, por supuesto que es un momento de emoción, pero también de reafirmación de la búsqueda. Y sí, es otro compañero desaparecido que encontramos en un predio militar, que confirmamos la mentira cobarde de las Fuerzas Armadas y hoy le estamos rindiendo homenaje porque no desapareció por accidente, fue planificado por los más altos mandos porque era un luchador social. A él le dolían las injusticias, le dolían los gurises muertos que pasaran hambre, le dolían la gente sin techo, le dolían todas las injusticias de la sociedad que hoy seguimos viviendo. Y peleó por mejoras, buscando mejoras en la sociedad. Y por eso pagó con lo más caro que podía pagar, que fue una muerte horrible bajo la tortura en un centro clandestino y lo hicieron desaparecer. Por esta fecha, bueno, se da la confirmación de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos que allí hay un cementerio en el Batallón 14. ¿Cómo se toma desde Madres y Familiares y cómo se sigue a partir de esta confirmación? Hablamos de un cementerio clandestino que está mal llamado, porque recordemos que en el cementerio nosotros enterramos nuestros seres queridos y vamos a rendirle nuestro afecto. Y esto es un centro de enterramiento clandestino. Que hayamos 4, pero que, esperemos que haya más desaparecidos ahí. La prueba no se tiene. Suponemos y esperamos con ansias de que sigan excavando para que sigan encontrando. Se dio un diálogo, no fue, un entredicho particular con el ministro de Defensa allí en medio de la conferencia donde se anunciaron que los restos eran de Luis Eduardo Arigón porque te citó a vos, te nombró directamente. Bueno, me pareció desafortunadas las palabras del ministro y más bien desubicadas. Yo no le contesté ahí porque, no era nuestra casa, la conferencia de prensa era para anunciar la identificación y el ministro miente, porque él sabe claramente de que la información proporcionada por el Ministerio de Defensa ha sido poca y sabe perfectamente, y me menciona, y todos los que me conocen saben que la exigencia a las Fuerzas Armadas, de exigirle al gobierno que le exija a las Fuerzas Armadas toda la verdad, hace añares
que la venimos reclamando y esto no es nuevo. Entonces ponerse como el centro, él, de que le reclamamos a él lo que no reclamamos anteriormente, él sabe que es falso. Es lo que pasa que es a una situación como esta, que era la identificación de un desaparecido, llevar la baratija de la acción electoral, que es lo que se ha caracterizado. El anterior ministro, yo tenía un mejor concepto de este ministro porque pensaba que, bueno, que no iba a caer en que somos los mejores del mundo, que somos los que dimos más información, que todos los mejores son ellos. O sea, existe la historia a partir de que ellos se sentaron en el sillón. Y eso no es así. Madres y Familiares existe desde que desaparecieron nuestros familiares. Y conocemos y tenemos una trayectoria. Y no nos hemos casado jamás con ningún gobierno. Al gobierno, cuando hacen las cosas bien, lo felicitamos. Y cuando entendemos que lo hacen mal, lo criticamos. Y es lo lógico, ¿por qué? Porque somos sociedad civil que los sucesivos gobiernos están en deuda con nosotros y con toda la sociedad. ¿Por qué? Porque no le exigen, la verdad a las Fuerzas Armadas, porque no sabemos dónde están nuestros familiares. Ustedes han tenido un encuentro con los presidenciables, o con la mayoría de los presidenciables aquí. ¿Cuál es el primer análisis que hacen después de esto? Y bueno, no sabemos porque no le exigimos compromiso, sí les exigimos el compromiso, bueno, de continuar con la búsqueda. A los cuales, con los que hemos tenido entrevistas, se han comprometido a continuar con la búsqueda y a partir de eso transmitimos nuestra experiencia de prácticamente 50 años de búsqueda, qué es lo que ha dado resultado y qué es lo que no. Y bueno, esperemos que el próximo gobierno asuma la responsabilidad de exigirle a las Fuerzas Armadas la verdad, sea del color que sea el próximo gobierno. Muchísimas gracias, Ignacio Errandonea. Entonces aquí está la Guardia de Honor del Partido Comunista, está cerrada la calle, hay miles de personas ya en la avenida 18 de Julio. Vamos a seguir desde aquí, compañeros. Muchísimas gracias, Luca, por este acercamiento, por esta entrevista con Ignacio Errandonea. Y como bien decía Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas, solo 8 personas que están desaparecidas se encontraron, quedan 189 y estamos hablando 8 personas desde el 2005 a el 2024. Sí, habrá que seguir trabajando. Y cuando hizo la referencia al cementerio clandestino fue una confirmación al ser la cuarta persona que se encontró, cuyos restos se encontraron. Fue el propio director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, que dijo, bueno, con este cuarto hallazgo se confirma que es un cementerio clandestino, que además estaban a una diferencia de no más de 200 metros entre los 4 encontrados. Sí, lo que reclama Madres y Familiares tiene que ver con que digan dónde están, que se podría haber acortado muchísimo esta búsqueda que ya lleva bueno, más de 50 años en algunos casos. 4 de los hallazgos vinculados al Batallón 14, o mejor dicho, esos 4 hallazgos vinculados al Batallón 14, tienen en su mayoría, no en la totalidad, también vínculos con el centro de detención y desaparición de la Tablada. La excepción es Julio Castro, exacto, que hasta donde se sabe no pasó por la Tablada, pero sí los otros 3 casos. Tenemos más convocatorias desde fuera de estudios. Exactamente, vamos a volver a tomar contacto con nuestra compañera Julieta en Núñez Tomás. Julieta, estamos contigo. ¿Cómo estás, Pilar? Así es, como les decía, hay gran presencia de organizaciones sindicales en esta jornada y estamos en este momento con Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT. Fernanda, nuevamente nos encontramos velando los restos de un compañero desaparecido. ¿Cómo recibe el PIT-CNT esta jornada? Desde la Secretaría de Derechos Humanos, ¿cómo se toma este acontecimiento tan importante para la sociedad en general? Bueno, la primera sensación es de dolor por la forma en que encontramos el término de la vida de este compañero. Y la segunda impresión es de ilusión por seguir encontrando
a nuestros compañeros y compañeras queridas que todavía están secuestrados por el terrorismo de Estado, que a través de este delito de carácter permanente que hoy están realizando los represores, hoy aún están realizando los represores, bueno, tenemos la esperanza de seguir identificando a los responsables de estos horrores, y seguimos con la esperanza de poder seguir encontrando a nuestros compañeros y compañeras, y tenemos todo el compromiso en seguir honrando sus ilusiones de un mundo mejor, y creemos que el que retornen a nosotros, el poder encontrarlos, lo que nos hace es reafirmar nuestro compromiso por seguir peleando por el mundo más justo que ellos deseaban. Fernanda, Luis Eduardo, al igual que muchos otros, tenía una militancia sindical importante en su sindicato en FUESI y también en la CNT. ¿Qué construcción hace a partir de sus mártires la central sindical? Bueno, muchos de nuestros mártires son fundadores de la herramienta que hoy goza nuestra sociedad, que es un ejemplo en el mundo, un ejemplo de trabajadores y trabajadoras organizados que nos podemos nuclear en una sola herramienta, en la Convención de Trabajadores, y que a partir de ella tenemos la oportunidad de luchar juntos contra la adversidad que sufre el pueblo trabajador, el pueblo oprimido, los de abajo, y ese es el ejemplo que los compañeros nos dejan y que nosotros tenemos que honrar. Seguir peleando siempre por un mundo con menos desigualdad, que es exactamente lo contrario que está pasando ahora, sin pobreza infantil como se incrementó en los últimos años, y honrar la memoria de nuestros compañeros. El que aparezcan nos reafirma el compromiso por ese mundo más justo que ellos soñaban, y que es nuestro deber seguir intentando construir. ¿Cómo trabaja el PIT-CNT en conjunto con otras organizaciones, madres y familiares, el equipo de antropología? ¿De qué manera se organiza ese frente que está en conjunto buscando a los desaparecidos? Bueno, por ejemplo, ayer estuvimos en la reunión del conjunto de las organizaciones del Observatorio Luz Ibarburu, donde seguimos las causas de las causas penales de los crímenes de lesa humanidad. Estuvimos junto a Serpaz, junto a familiares, Fusilado de Soca, Fundación Mario Benedetti, Fundación Selmar Michelini, hay demás, somos un montón, Interiores en Red, y bueno, y ahí debatimos cómo desarrollar las líneas de acción para, por ejemplo, preguntarle a los presidenciables qué opinan sobre ciertos temas de los cuales les vamos a interpelar, con respecto a la impunidad y con respecto a la lucha por verdad y justicia y la aparición de nuestros compañeros. Esa es una forma de enfrentar por parte del movimiento obrero, coordinando con las organizaciones de derechos humanos la persecución penal de estos crímenes aberrantes para la humanidad, y tratando siempre de generar encuentros que posibiliten recomponer la memoria colectiva de nuestro pueblo y recomponer la memoria de las luchas de nuestros compañeros, como hoy la de Luis Arigón, como el sábado la de Elena Quinteros y la del conjunto de sobrevivientes que tanto dieron y tanto dan para que podamos acceder a la verdad, podamos acceder a la justicia, porque solo de ahí donde los testimonios nos permiten conocer los últimos pasos de nuestros compañeros, ya que los represores nunca se arrepintieron y siguen manteniendo, como en la amenaza de ayer, su reivindicación del terrorismo de Estado, contra el cual estamos desde las CNT, desde el PIT-CNT, absolutamente en contra y absolutamente comprometidos con la lucha contra esas reminiscencias del terrorismo de Estado que no vamos a permitir que rebroten. Hoy estamos en el velorio, en unas horas será el sepelio. ¿Cómo continúa también ahora con respecto al hallazgo de los restos de Luis Eduardo Arigón en el trabajo del PIT-CNT? Bueno, nos pusimos a las órdenes de la familia, estamos en este momento sin duda
como siempre, a las órdenes de familiares, a las órdenes de la familia, y estaremos a disposición de los pasos que quieran seguir con las herramientas que hemos podido construir en defensa de la verdad y la justicia. Gracias, Fernanda. Gracias a ti. Compañeros, una voz más, una voz importante en este contexto de velorio de los restos de Luis Eduardo Arigón, que, como mencionaba recién Fernanda, tuvo una militancia sindical notoria durante sus años. Gracias, Julieta. Ya volveremos a la explanada de la Universidad de la República, también a repasar imágenes de lo que pasa en el interior del edificio. Yo tengo la sensación de que, si bien, Pilar, lo vinculado al legado triste de la dictadura está muy presente siempre, y hay una larguísima lista de personas que permanecen desaparecidas, a veces la cercanía en el tiempo de hitos como son los hallazgos, ¿no? Lo que implica el momento del hallazgo, el tiempo que pasa hasta la identificación, el posterior velatorio, hay por lo menos 2 o 3 instancias para cada caso, hace que el asunto gane en presencia. Y en ese sentido siento que 2023 y 2024 han sido años en los que el tema recuperó presencia, para empezar porque hubo 2 hallazgos, ¿no? Este año el de Arigón, la confirmación de la identidad de Sanjurjo, cuyo hallazgo había sido en 2023, que fue el año de los 50 años, aniversario del golpe de Estado, y también fue un año en el que el Estado tuvo que reconocer responsabilidad en una serie de asesinatos. Es decir, la cuestión está muy presente. No voy a decir más presente que nunca, pero me parece que en los últimos 2 años ha ganado en importancia y en llegada, sobre todo a aquellos sectores que de repente no lo siguen con la misma atención que otros. Sí, exactamente. Además, lo que vos decías respecto a que se ha puesto el tema sobre la mesa durante muchos años, las personas, los familiares que tenían un familiar desaparecido, no se sabía dónde estaba, nadie tenía respuestas, podía haberse ido, pasaron de, digamos, la sociedad no se había apropiado de la existencia de este tipo de delitos. Y esto es la confirmación, lo decía la propia, una de las hijas de Arigón, ¿no? Es la confirmación de que estábamos buscando, de que mi madre tenía razón, de que se lo llevaron, porque hacían como prácticamente cuestionar que estuvieran desaparecidas, que se los hubieran llevado. Y esto es importante. Y también es importante el hallazgo de Sanjurjo, que demoró un año prácticamente en poder ser identificados los restos, a quién pertenecían. Esto fue mucho más rápido, por eso se juntó bastante los dos homenajes, los 2 reconocimientos, pero también ha sido un aprendizaje en cuanto a trabajar mucho más coordinados, a reforzar ese banco genético para identificar más rápidamente y en un plan que también tiene que ver con los países que de alguna manera también estuvieron vinculados en lo que fue la represión, como es el Plan Cóndor. Bueno, también por eso tuvimos una respuesta también más rápida, el apoyo desde Argentina en este laboratorio de Córdoba, ¿no? Donde se identificaron rápidamente los restos en base a los hallazgos encontrados el 30 de julio. Los hallazgos tienen, aparte, Pilar, un elemento, ¿cómo decirlo?, muy potente de llegada precisamente a esos sectores que quizá desconocen lo que pasó o que lo han vivido desde cierta ajenidad. Me parece que en cada ocasión en la que hemos visto huesos al aire libre, luego del trabajo de estos equipos que están desde hace años trabajando, hemos notado eso en la sociedad. Y generalmente eso se refuerza cuando gente con formación técnica, una vez que un hallazgo se produce, explica lo que se pudo constatar a partir de la investigación en esos restos óseos, y este último caso no fue la excepción. Exactamente. ¿Qué te parece, Martín, si repasamos el momento que fue muy emotivo también cuando la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense explicaba cómo se encontró, en qué situación y detalles de esta tumba clandestina en el Batallón 14? El hallazgo de un enterramiento primario e individual, que fue en su momento excavada una fosa de 90 centímetros, a 90 centímetros de profundidad. Allí se colocó un lecho de cal, posteriormente el cuerpo, que se colocó boca abajo, y por encima una capa de cal, y posteriormente una losa o material que fraguó y confeccionó una losa de materiales como pedregullo, cal, arena y por supuesto cemento, y eso terminó formando una estructura rígida por encima del cuerpo.
Es entonces un individuo al que le estaremos practicando análisis para saber su rango etario, su sexo, su estatura, datos que nos van a ayudar un poco en la hipótesis de identidad. Estaremos viendo el análisis de lesiones, posibles lesiones traumáticas que pueda tener o alguna otra característica que nos ayude en la identificación, en reconstruir cómo fueron esos momentos. Acompañan estos restos óseos, además de la cal y lo que es la estructura del enterramiento, varios fragmentos de textil. No sabemos todavía si todos corresponden a la misma prenda. Hemos reconocido una camisa, la presencia de una camisa. Hay parte de ese textil adherido a lo que es esta losa. Otra parte está asociada a los brazos, que puede ser que estén contenidos los huesos en mangas de camisas, pero eso recién también lo vamos a poder ver en laboratorio, así que acompaña este material textil, y también el hallazgo de una tapita de chapa de metálica, como de una botella, que todavía no sabemos si va a arrojar más información, que sí está asociada directamente al enterramiento. Eso fue colocado en su momento, o cayó ahí en su momento, y quedó tapado por esta estructura de cal y de losa. La pieza dental. Bueno, algunos datos que ya en la recopilación en el trabajo que hacen allí en el momento de encontrar los restos, también van conformando lo que puede ser posibles identidades. Y como decía más temprano Martín, varios de los que se encontraron en el batallón 14 están más vinculados a quienes estuvieron en el centro de detención clandestino de La Tablada, en este caso Arigón, ¿no? Exactamente, mismo caso con Amelia Sanjurjo y con Blanco Valiente. Ahí hay 3 personas que pasaron por La Tablada y fueron halladas en el batallón 14, en alguna ocasión contradiciendo lo que informes hechos de buena fe citaban de fuentes militares. En el caso de Amelia Sanjurjo se decía que sus restos habían sido tirados al mar previamente desenterrados. La historia demostró que eso no era cierto, es decir, el ocultamiento es un obstáculo, pero también la mentira es un obstáculo. Exactamente. Y ahora estamos viendo imágenes de cómo sigue llegando gente, cómo siguen llegando personas a hacer este homenaje en la explanada de la universidad justamente con Luis Eduardo Arigón, que en un momento del testimonio que hizo la señora, ante la comisión parlamentaria, ella relataba que muchas veces la trataban de decir no, Arigón no, será otro, y lo confundían con un primo segundo de Luis Eduardo, y así recorrió, comisarías, conocidos de militares, en Florida, de donde también ella provenía, sin respuesta y prácticamente negando que hubiera desaparecido, que hubiera estado en algún cuartel, ¿no? Eso le da valor a lo que decía Randonea del rol de las y los familiares antes que cualquier otra acción pública. Eso vino bastante después. Si te parece, Pilar, vamos otra vez a la universidad. Vamos a la universidad, sí, que nos está aguardando nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Julieta, estamos contigo. ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días de nuevo, te saludo. Como decíamos anteriormente cuando hablábamos con Fernanda Aguirre, Luis Eduardo Arigón era parte de la Federación Uruguaya en aquel entonces de Industria y Comercio, que hoy es FUESIS, de Comercio y Servicios. Y estamos justamente con el secretario general de este sindicato, Miguel Heredia. Miguel, buenos días, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo toma este momento FUESIS, sabiendo que Luis Eduardo era militante, dirigente incluso de esta federación? Bueno, buenos días en este día tan especial para trabajadores y trabajadoras, particularmente del comercio y servicio, en lo que tiene que ver con recordar nada más ni nada menos que la figura de Luis Eduardo Arigón. Para nosotros, trabajadores y trabajadoras del comercio, para su dirección, sin duda un día de mucho recuerdo, de recordar cosas que pasaron, y por eso levantando cada vez más la bandera de verdad, memoria, justicia y nunca más. Es un día muy particular, es recordar
cosas que pasaron, que algunos vivimos más cercanos en el tiempo, otros no tan cercanos en el tiempo, y bueno, con la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones de trabajadores un momento sin duda muy oscuro, muy negro en la época de nuestro país, determinado momento que bueno, que sin duda todos y todas no queremos que se vuelva a repetir, y por eso la permanente pelea del movimiento sindical en la defensa de la democracia. En definitiva, como decía su hija en la conferencia de prensa, Luis Eduardo era un hombre que tenía ideales muy claros, y teniendo otras posibilidades como ser el salir del país, prefirió quedarse precisamente en función de los ideales y los postulados que él defendía. Entonces, un día de responsabilidad también, porque bueno, en eso el que nos toca vivir hoy, cómo poder trasladar todas estas situaciones, todas estas vivencias a los trabajadores más jóvenes, y bueno, un poco en eso estamos. ¿Cuál fue la primera reacción del sindicato? ¿Cuáles fueron las primeras conversaciones que tuvieron cuando se enteraron de que estos restos que se hallaron eran de Luis Eduardo Arigón? Bueno, las primeras reacciones, es más, lo podemos compartir con la audiencia. Estábamos en el hall de la televisión, en el hall de la Federación en el momento de la conferencia, y bueno, fue una cuestión de saludarnos, y hace un tiempo los jóvenes de Fuesis habían hecho en una actividad una pancarta, un cuadro con los rostros de los 3 compañeros que pertenecieron a Fuesis, que están desaparecidos, que son Félix Ortiz, Álvaro Barbi y Luis Eduardo Arigón. Y bueno, y en ese momento el compañero Fabio, presidente de Fuesis, dice: mirá lo que tenemos por acá, porque hace un tiempo largo que se había hecho esta actividad, y bueno, y lo que se hizo para que Luis Eduardo estuviera con los trabajadores de hoy fue ese cuadro. Hoy está en el hall de la Federación, así que si en algún momento vas por ahí lo vas a ver. ¿Qué recuerdos hay de Luis Eduardo? ¿Qué relatos de la memoria viva hay con respecto a su rol de militante, a su rol de militante sindical? Ese es uno de los problemas que de alguna manera tenemos en una organización como la nuestra, que es muy cambiante. Digo, te podés imaginar, por la edad de Luis Eduardo, no quedan, la que tendría hoy, no quedan compañeros de esa época. Entonces, los recuerdos y las pocas situaciones que conocemos, sobre todo por cómo se vivía en ese momento. Digo, yo era estudiante de liceal, y bueno, y era un momento en el cual aquellos que tenían determinado rol, fuera en el movimiento sindical o como actores políticos, digo, estaban en la clandestinidad o en la semiclandestinidad. Entonces hay una cuestión de pasarse de uno a otro, y mucho del trabajo de familiares, que sin duda hay que reconocer, porque en forma muy paciente es lo que han hecho en forma permanente, ¿no? Ir rescatando esa memoria de aquellos y aquellas que hoy no están con nosotros. Y bueno, de ahí es de donde sabemos que Luis Eduardo trabajaba en una librería, que era dirigente de ese sector de actividad, de ahí su compromiso y pertenencia con la organización sindical, de la misma manera que sin duda era un compañero que tenía profundas convicciones políticas. Entonces, esas son algunos destellos que vamos teniendo, y bueno, es una de las cuestiones que nos hemos planteado como dirección, la necesidad de recomponer históricamente. Digo, Fuesis este año, el 30 de noviembre, va a cumplir 94 años
de vida. La organización nació el 30 de noviembre de 1930, entonces vaya si habrán pasado cosas y se habrán pasado compañeras y compañeros en lo que tiene que ver con ir forjando esta organización que represente a trabajadoras y trabajadores al día de hoy, no solamente del comercio, sino del comercio y servicio. Gracias, Miguel. Me quedo con esta imagen tan importante que nos compartís del hallazgo de uno de los 3 desaparecidos del sindicato. Sí, sin duda, y el compromiso de todos y todas. Sabemos, por supuesto, que el compromiso de familiares y el nuestro también en lo que tiene que ver con seguir peleando y luchando, bueno, para que siga pasando estas cosas, ¿no? Que es recuperar a compañeros y compañeras, porque recordar que hace muy poco tiempo estuvimos acá mismo cuando se hizo el homenaje de Amelia Sanjurjo. Entonces hay sin duda una cuestión que todos tenemos que comprender, que es seguir peleando incansablemente por la recuperación de todos y todas. Gracias. Gracias a ustedes. Martín, Pilar, con estas palabras me despido por unos minutos nada más. Ya volveremos. Gracias, Julieta. Y acá vemos una de las cuestiones, ¿no? Estábamos entrevistando a un representante sindical de FUESI, justamente de comercio y servicios. Luis Eduardo Arigón atendía, era empleado de una librería allí cerquita, ¿no? De la librería del notariado. Y muchos de los que fueron desaparecidos, ni siquiera estaban en la primera línea. Muchos fue un golpe al movimiento sindical, fue un golpe a gente que realmente pensaba o soñaba en un mundo mejor, ¿no? Y así lo escribía su señora en el momento cuando relata cuando lo fueron a buscar. Ya había estado detenido 2 veces y lo fueron a buscar a la casa familiar en la noche, pasada la medianoche. Un hombre que no se quiso ir porque quería seguir peleando, trabajando y manteniendo a su familia, ¿no? Sí, Luca Veloz está justamente ahí en la Universidad de la República para apoyar este trabajo. La tuvo recién a Julieta Núñez Tomás con el dirigente de FUESIS, y ahora Luca también está con entrevistadas. Adelante, Luca. Exactamente, Martín, porque estamos con Irma Correa, es la esposa de Miguel Mato, otro de los detenidos desaparecidos que, según los testimonios, estuvo en La Tablada, en el sitio del clandestino, La Tablada, y por eso estamos hablando con ella. ¿Cómo es el trabajo que ustedes vienen recuperando allí ese sitio? ¿Y qué de la historia de Miguel se puede ver a través de eso? Bueno, nosotros desde el 17 que estamos trabajando, familiares y sobrevivientes del centro de reclusión La Tablada. Formamos la red de sitios de memoria y desde ahí mucho trabajo nos costó en realidad. Ese lugar fue un centro de reclusión siempre, o sea, más allá de que anteriormente fue un centro ganadero, un hotel para ganaderos, después siempre tuvo que ver con represión. Fue cárcel común y también fue centro de represión clandestino. Entonces nosotros decidimos juntarnos y hacer el sitio, y actualmente es un sitio de memoria, compuesto por el barrio, por organizaciones sociales sensibles al tema de la memoria y a su vez con sobrevivientes y madres y familiares de desaparecidos, que lamentablemente tenemos unos cuantos desaparecidos que pasaron por ese centro de reclusión clandestina. Y hay una relación directa entre los que han aparecido en el Batallón 14 y quienes pasaron por allí. ¿Esto abre una pequeña esperanza? Sí, en realidad es como una oleada que hubo represiva desde el 77 empezó a funcionar ese centro clandestino. Evidentemente hubo una oleada importante, represiva, y seguramente fueron para ahí, ¿no? Fueron muertos en La Tablada, brutalmente torturados, algunos
de un día para el otro fueron asesinados, o sea que imagínense la brutalidad de la tortura, y después llevados para ese lugar. No sabemos, digo, hay otros compañeros desaparecidos en el 77, el caso de Oscar Tassino, del hijo del general Baliñas, Oscar Baliñas, bueno. Que también hay testimonios de que estuvieron allí y que todavía permanecen detenidos. Claro, ellos dos sí estuvieron allí. En ese periodo fueron detenidos desaparecidos. Después hay otros detenidos desaparecidos en otra oleada represiva que vendría a ser la última, que es del año 81 al 82. A partir de estos hallazgos, de estas confirmaciones, ¿cómo sigue el trabajo en el centro y en la comisión? Bueno, en nuestro sitio, digamos, de la tablada, y nosotros, todos estos hallazgos nos conmueven, son como sentimientos encontrados, ¿no? Y a su vez seguimos trabajando, nosotros trabajamos mucho, digamos, tenemos una mesa interdisciplinaria con la Institución de Derechos Humanos, ahora para el Día del Patrimonio también vamos a tener unas actividades, mostramos el sitio a instituciones escolares, a liceos, en fin, seguimos trabajando. Además están circunscrita en una zona que ha sido deprimida. Irma, ¿cómo es el relacionamiento con la gente de la zona? Y bueno, en el mismo sitio se han hecho 2 asentamientos, y es bastante difícil, pero nosotros tratamos de integrar. Forman parte de los asentamientos comisiones que integran el sitio. A su vez, hay jóvenes con el grupo de extensión universitaria, los están formando a los jóvenes del barrio para que sean ellos los que presentan el sitio cuando tenemos visitas y demás. La construcción de la memoria desde la esperanza también. Sí, tenés razón, es desde la esperanza, de integrarlos, de integrar al barrio y convertir a un lugar que fue de tortura, de terror, en algo de memoria y que sirva a la comunidad de otra manera, ¿no? Y este trabajo además ha dado sus frutos porque, por ejemplo, el 20 de mayo se genera allí como unas actividades propias, ¿no? Propios de la zona. Sí. Primero que se hace una marcha, después tenemos diferentes actividades sociales con los niños, en fin, tenemos, no solo los 20 de mayo, 2 por 3 siempre logramos generar actividades para integrar al barrio, al sitio de memoria. Muchísimas gracias, Irma. Por favor, gracias a ustedes. Irma, entonces, la esposa de Miguel Mato, uno de los detenidos desaparecidos que estuvo allí en la institución de La Tablada, en ese centro clandestino de detención, de tortura, donde se ha confirmado que por lo menos hubo 3 muertes y los enterramientos que han aparecido en el 14 que pasaron por allí, según los testimonios todavía hay mucho para investigar. Gracias, Luca. Seguimos esperando con atención distintas convocatorias que partan desde el edificio de la Universidad de la República. Es interesante lo que decía Irma Correa con respecto a cómo, a partir del hecho desgraciado, vinculado a lo que pasó en La Tablada en los tiempos del terrorismo de Estado y mucho tiempo después, décadas después, se ha generado un trabajo que incorpora a la sociedad que con el tiempo terminó afincándose en ese entorno, no en las mejores condiciones, pero finalmente siendo incorporada a la tarea de la memoria cotidiana. Exactamente. Y retomando ahora con esas imágenes igual que estamos viendo de la explanada de la fachada de la Universidad de la República, también estuvieron detenidos en La Tablada, además de Arigón, Oscar Baliñas, como lo estaba mencionando también Irma, Oscar Tassino, Ricardo Blanco Valiente, Félix Sebastián Ortiz, entre otras personas en ese centro de detención clandestino que supo ser, que lo estábamos recordando recién con Martín, digamos, no sé si llamarlo hogar, ¿no? de menores. Sí, claro. Luego de haber sido usado por el terrorismo de Estado o durante el terrorismo de Estado, volvió a ser cárcel y en un momento ya de la democracia recuperada de menores, en otro tiempo del país en el que de todos modos
algunas prácticas represivas se mantenían a juzgar por hechos de pública notoriedad ya posteriores al tiempo histórico del que estamos hablando fundamentalmente hoy, que nos conduce otra vez con la mirada hacia esa mirada, la de Luis Eduardo Arigón, ¿no? La potencia de los retratos. Hoy hablábamos, Pilar, de la potencia de las imágenes de los huesos que aparecen cuando se halla un cadáver. Estas imágenes, que son frecuentes, que están en murales, que están en los barrios, que cada vez se ven más, que se ven en cada 20 de mayo en buena parte del país, no solo en Montevideo, también generan algo muy especial, también conmueven. Además, le dan cara, identifican, esto pasó, esta persona existió, esta persona es mucho más que una foto, sí, ¿no? Eso que también es importante. Y recordando también el informe de la Comisión para la Paz sobre la desaparición forzada concretamente de Arigón, me trae a la memoria, bueno, el reconocimiento de que fue detenido en su casa, fue llevado a la tablada, ahí lo reconoce oficialmente, donde fue intensamente torturado, dado que se hallaba visiblemente mal, se convocó a un médico que no pudo intervenir por las condiciones de extrema gravedad en la que se hallaba, y al finalizar la sesión de tortura, como quien fuera, ¿no?, una sesión de tortura voluntaria, no sé, cayó moribundo sobre otro detenido y falleció minutos después. Pero termina diciendo este informe, sus restos, según la información recibida, habían sido primero enterrados en el batallón 14 de Toledo, así lo dice, y después exhumados a fines del 84, incinerados y tirados al Río de la Plata. Error o mentira que se repitió con otras personas detenidas, desaparecidas, que, bueno, parecía que hubieran volado, ¿no? Sí, es la confirmación de algo que con mucha insistencia se señala cuando se habla del caso particular de Uruguay en el marco de la represión que estuvo presente más o menos en el mismo tiempo histórico en toda la región. Siempre se habla particularmente de lo que a veces se define como el pacto de silencio, la omertá, que surge del mundo militar asociado a la represión, a veces en connivencia con actores del sistema político, pero particularmente de quienes estaban en las unidades actuando y dando las órdenes y ejecutándolas, y que naturalmente complica la tarea de la verdad porque implica no solo ocultar, sino en muchos casos deliberadamente mentir. El ejemplo que pusiste va en ese sentido. Exactamente, y además el tiempo corre, ¿no? Porque en realidad el primer trabajo de búsqueda en predios militares o predios señalados fue 20 años después de vuelta a la democracia, ¿no? En 2005, claro. Con, bueno, el hallazgo en este caso de Uva Gesner Chávez Sosa, 2006 Fernando Miranda. Y es lo que dicen, se nos están muriendo las viejas, lo dice Randonea, lo dice Tassino, y bueno, por eso es la importancia de y el llamado a pedir información, a que se abran, que se habiliten los archivos que haya o que cuenten, que digan dónde están. Esa variable del tiempo es fundamental, Pilar. Pensemos en toda la gente. Por un lado, que se va de esta vida sin resolver ese dolor, o por lo menos sin tener el momento de reencuentro asociado a conocer la verdad y saber qué pasó con ese familiar o esa familiar querido o querida que ya no está. Y por otro lado, pensemos en toda la gente que se va también teniendo información sin aportarla. Es decir, ahí se perdieron 20 años de esa tarea, con honrosas excepciones, ¿no? Durante esos 20 años, en los 5 últimos de ese periodo, la Comisión para la Paz fue una respuesta a todas luces, en muchos aspectos limitada, precaria, víctima de engaños, pero que por lo menos empezó a abrir la puerta. Ahora, las búsquedas en predios militares y también la separación de casos de la ley de caducidad que estaba todavía vigente para que la justicia pudiera actuar, recién comenzó en 2005. Exactamente. Y seguimos ahora tomando contacto nuevamente con lo que está pasando en la Esplanada. Está llegando gente y Julieta está con la coordinadora del Centro del Grupo de Investigación de Antropología Forense. Julieta, adelante. Así es, está en este momento conversando Alicia Luciardo, que es la coordinadora del GIAF, con Ivonne Killinger, expresa política que estuvo allí en la tablada. Alicia, gracias por estos minutos. Es un momento más que importante, más que significativo. Te tocó además hace muy poquito estar también en el entierro, en el velorio y el sepelio de Amelia Sanjurjo. ¿Cómo llega el GIAF a este momento? ¿Con qué sentimientos, con qué emoción se vive este reconocimiento que es como la piedra fundamental, ¿verdad?, del trabajo del GIAF?
Sí, bueno, con muchas emociones, ¿no? Para nosotros es cerrar un ciclo de investigación. Obviamente que no se cierra el ciclo de otras cosas, pero de la investigación antropológica sí marca la culminación, la restitución de esos restos es el cierre del ciclo de investigación antropológica. El continuar, o sea, esto es una renovación del compromiso de seguir con la búsqueda de todos los que faltan. Y bueno, y poder venir a acompañar, aunque sea unos minutos, en este momento es muy emocionante, es muy satisfactorio. Me imagino que recibís y has recibido y han recibido desde el grupo muchísimos mensajes de apoyo, de agradecimiento, sobre todo en este momento. ¿Cómo funciona esto dentro también del espíritu del grupo? Sí, la gente se acerca a darnos un beso, a agradecernos, a preguntarnos si pueden ayudar en algo, pero sobre todo a expresarse, ¿no? Creo que hay mucha cosa a flor de piel en estos momentos y bueno, ese es un combustible para el alma, así que lo abrazamos y nos sirve mucho también para pelear el día a día con lo que es la frustración del trabajo monótono de búsqueda en los predios, así que es muy bienvenido el cariño. Se habló de alguna manera en la conferencia de prensa y se ha hablado en otros momentos sobre cómo este hallazgo y la confirmación de los restos pertenecientes a Luis Eduardo Arigón hacen más fuerte a la hipótesis del vínculo entre la tablada y el batallón 14, cómo está trabajando, cómo se organiza o si de esto de alguna manera modifica la estrategia de trabajo del GIAF. Bueno, no la modifica en la medida que estamos trabajando dentro de lo que estaba previsto en esta gran cautela. Eso sí, le pone un foco de luz y le da énfasis a una zona en particular del terreno, ¿no? Entonces ahí vamos a estar intensificando las labores porque con esta identificación se pone sobre la mesa que es nuevamente una persona que estuvo detenida en la tablada, que aparece en este predio en un radio de muy pocos metros, siendo la cuarta fosa o el cuarto enterramiento clandestino. Entonces, evidentemente que si estamos buscando más personas que estuvieron detenidas en la tablada, hay grandes posibilidades de que estén en las inmediaciones de donde encontramos estos restos. Sin embargo, no le resta valor al resto de la cautela, o sea, sabemos que estamos buscando muchas personas, además de las que estuvieron detenidas en la tablada. Entonces, sí va a haber un énfasis en esta zona, sin duda, pero bueno, vamos a continuar dándole importancia a toda la cautela también. Y también, de alguna manera, se mencionaba esta ubicación precisa en una separación natural que tiene el terreno del batallón 14. De alguna manera esto refuerza la hipótesis de que se estaba utilizando de manera sistemática algunos lugares para los enterramientos. Sí, o sea, lo que estamos observando es que hay 2 enterramientos al norte del arroyo Meireles, 2 al sur, que tienen cosas en común, como es este componente de la cal que está en todos los enterramientos, no solo en este batallón, que en particular tenemos estas losas, estas estructuras de cemento cubriendo los cuerpos en lo que fue la fosa de Amelia Sanjurjo y ahora de Luis Eduardo Arigón. Entonces hay similaridades en lo que es la destrucción cadavérica que se logra con la cal, también del ocultamiento que se logra con estas losas, y a su vez en el paisaje tenemos cercanía de los 4 enterramientos y en la temporalidad de sus desapariciones cercanía también, porque desde junio del 77 hasta enero del 78 es que se dan estas 4 desapariciones y en el paisaje también se ve esa cercanía, ¿no? Entonces sabemos que en el mes de julio hubo otras desapariciones y por lo tanto creemos que puede haber allí alguna fosa en estas inmediaciones. Alicia, has hablado muchísimas veces de las complejidades que tiene el trabajo de búsqueda en este terreno, por ejemplo, esta anécdota de lo cerca que se había estado anteriormente de los lugares de hallazgo de Amelia y de Luis Eduardo, y cómo por una cuestión de azar, no de azar, sino de planificación del trabajo, no se llega. ¿Facilitaría este trabajo que la propiedad del batallón 14 pasara a manos de alguien que no sea las Fuerzas Armadas, como se ha hablado, por ejemplo, de la Institución Nacional de Derechos Humanos? No, no necesariamente, porque para nosotros no es un impedimento a la hora de proponer una cautela quién es el propietario o a cargo de quién está el lugar, ¿no? Ya sea un predio privado como un predio militar o otro tipo de situaciones. Si nosotros justificamos el interés por abordar el sitio, normalmente
tenemos la autorización, llevará menos tiempo, eso corre de manos de Fiscalía, de la Justicia, pero nunca hemos tenido una negativa. Entonces no nos va a facilitar necesariamente el hallazgo. Lo que nos facilita el hallazgo es la información, ¿no? Y eso es lo que nos llega. ¿Cuál es, una vez más, entonces, ya que me das este pie, la solicitud que le hacen los equipos que están en esta búsqueda al Estado de Uruguay? Bueno, en realidad a toda persona que pueda tener información, que la facilite, que la brinde. Para nosotros es importantísimo tener un señalamiento en el terreno, así sea por una referencia oral, que sea por un croquis, un dibujo, para poder acotar, ¿no? De estas casi nos quedan cerca de 18 hectáreas. Bueno, si pudiéramos acotar en el terreno, sabemos que donde estamos buscando en esta zona del Monte de Robles hay un interés muy grande, pero estamos buscando a más personas. Estamos buscando también a las personas que estuvieron en el 300 Carlos, cerca del SMA, estamos dentro del SMA y fuera del predio estamos buscando. Entonces tener una aproximación o mayor precisión, que venga esa información de donde venga, es sumamente importante y exhortamos a que esa información llegue. Gracias, Alicia, y gracias por tu trabajo. A ustedes, gracias. Compañeros, estas palabras de una de las protagonistas del hallazgo de Luis Eduardo Arigón. Volvemos con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Julieta. Y es lo que decía, el servicio de armamentos de armamento del Ejército, que se desbloqueó tras 2 años de estar prácticamente sin poder trabajar por la existencia de un cable de alta tensión en el lugar que imposibilitó, por lo menos detuvo la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas. Ahora se está trabajando en 3 lugares. Pero bueno, los recursos son escasos. El propio Wilder Tyler de la Institución de Derechos Humanos dice, bueno, una retroexcavadora la tuvimos que sacar de un predio para otro, pero lo cierto es que los restos están siendo hallados los restos están siendo hallados en predios militares, y el trabajo de Luciardo con todo su equipo realmente con esa discreción, pero con esa claridad también para comunicar esto que es parte de su trabajo, con tanta delicadeza, pero firmeza también al pedir, bueno, que venga lo que venga, queremos información. Y los restos, el batallón 14, como dijimos, estaban todos bastante cerca, en un radio de 200 metros y a pocos metros de donde en su momento señalaron la existencia de la madre de Macarena Gelman, ¿no? Bueno, claro, de María Claudia García. Aquella situación que llevó a que se generara una expectativa luego defraudada por la realidad, porque en el lugar en el que se le señaló en aquel momento a Macarena Gelman, hija de la mujer desaparecida, que estaba justamente el cuerpo de su madre, finalmente ese cuerpo no estaba. Recién empezaban las búsquedas en predios militares, había mucha información. El tiempo permitiría confirmar que mucha de esa información no era fiable. También contra eso, como lo veníamos diciendo, se pelea. Interesante lo que decía Luciardo, al momento de recordar que en paralelo con todo lo que pasa en los predios del batallón 14, también en el 13, como recién Pilar lo recordaba, se reanudó una búsqueda que estuvo 2 años paralizada, ¿no? Como a veces cuestiones hasta burocráticas, administrativas, en este caso vinculadas con un cable de alta tensión, las coordinaciones con UTE, que tiene naturalmente responsabilidad en eso, dentro de un predio que le pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, complican una tarea en la que cada día que se pierde es efectivamente irrecuperable y muy importante. Salimos otra vez, Pilar. Salimos y vamos al contacto con nuestro compañero Luca Veloz. Luca, estamos contigo. Hacemos corta eso. Adelante, Luca. Sí, compañeros, estamos acá con Ivonne Klinger, una ex prisionera, allí ex secuestrada en el centro de detención clandestino de La Tablada. Decías que hay como una mezcla de sentidos, de sentimientos. Una mezcla de sentimientos, porque hoy es un día de reflexión, es un día de justicia, pero sobre todo es un día de memoria, donde los acontecimientos que pasaron hace muchísimos años siguen apareciendo, aflorando, a pesar de la mentira de esos 50 años. Entonces, ese sentimiento es un sentimiento, por un lado, de tranquilidad, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Por otro lado, de exigencia, porque pedimos más. Queremos que todos los desaparecidos aparezcan, que todos los que tengan que ser juzgados por la justicia sigan juzgados como fue juzgado hace poco tiempo el capitán de la OCOA, Enrique Witterhoven, alias Ulises,
que fue condenado a 12 años de cárcel. Estamos acá además con un integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista, pero tiene una historia que lo liga contigo. ¿Cómo es? El padre de él, Félix Ortiz, militaba conmigo en la clandestinidad durante muchos años y bueno, fue detenido poco tiempo antes que yo y estuvo en la tablada también. Yo tuve la suerte de sobrevivir y él esperamos encontrarlo. Félix es uno de los detenidos desaparecidos, pero Sebastián, ¿cómo se trabaja desde la Comisión de Derechos Humanos de tu partido? Bueno, en primer lugar, decir el día de hoy, como bien decía Ivonne, es un día de justicia, es un día de memoria, es un día de verdad, fundamentalmente, y indudablemente para los comunistas, para el Partido Comunista, Luis Eduardo Arigón Castel era un padre de familia, un hermano, un compañero, un trabajador del Sindicato del Comercio y también un integrante del Partido Comunista. Y ese es uno de los motivos también por el cual lo detienen y sobre él vuelcan todo un odio que se traduce en cómo lo desaparecen, en la manera, ¿no? Entonces, para la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista, este es un día más de lucha. Lo tomamos así, entendemos que es así, y no una lucha separada, es una lucha con todo el pueblo, unida al pueblo, inserta en el pueblo. Acá hay un montón de actores que logran que Luis Eduardo Arigón Castel esté hoy con nosotros, desde el punto de vista institucional, familiares, pero hay todo un pueblo rodeando a familiares, rodeando todo este trabajo. Y en medio de eso estamos insertos también los comunistas, ¿no? En medio de toda esa lucha. Así que para la Comisión de Derechos Humanos es eso, es un día más de lucha, un día más de verdad, de memoria, de justicia, de nunca más. Todo eso simboliza el día de hoy. Como lo decía Ivonne, tu padre fue visto allí. ¿Hay una esperanza también que Félix aparezca? Sí, sí, indudablemente. Forma parte del día a día, de la lucha del día al día, ¿no? Como el caso de Ivonne, una sobreviviente de ese establecimiento y de todos los establecimientos que hay, y toda una serie de generaciones, ¿no? Nuevas, donde incluimos a los hijos, donde incluimos a los nietos de los familiares que hoy están tomando y levantando las banderas, ¿no? Y lo vemos acá presente, ¿no? Lo estamos viendo. Muchísimas gracias a los dos por este testimonio. Compañeros, ya se está aprontando todo para esta proclama que será en el atrio del Paraninfo de la Universidad de la República, donde está allí el cajón con los restos de Luis Eduardo Arigón. Y remarcar esto que decía Sebastián Ortiz. Las generaciones y las generaciones también presentes a través de muchos jóvenes que están haciéndole la guardia de honor a Luis Eduardo Arigón aquí en la Universidad de la República. En minutos nada más vamos a estar con la proclama. Sigan ustedes. Gracias, Luca. Es muy importante lo que marcaba Luca al final porque tendremos en vivo esa lectura tan importante de proclama en este contexto y habrá también más o menos al mismo tiempo intervención de personal sindicalizado del SODRE para que se entone el himno nacional justamente allí en la Universidad de la República. Y ahora que recién estaba hablando Luca con Ivonne, que bueno, expresa política, son de los 197 son 46 las mujeres, los nombres de mujeres, las mujeres que continúan y permanecen detenidas, desaparecidas y solo una, Sanjurjo. Claro. Hasta ahora, bueno, se han encontrado los restos, ¿no? Para también tenerlo en cuenta, esas mujeres a veces doblemente invisibilizadas. Y hablando de mujeres, también queremos compartir con ustedes ese primer momento en la conferencia de prensa donde habló una de las hijas de Luis Eduardo Arigón Sabina. De mi casa, estando él en casa con mi hermana, yo y mi madre, y bueno, se lo llevaron, mi mamá preguntó a dónde iba, le dijeron que ya le iban a avisar o no sé qué, no me acuerdo, porque yo escuché y nunca más. O sea, nunca hubo un día que te dicen que no vuelve más. Mi madre, por ejemplo, soy consciente de que lo esperó muchos años. Me da como vergüenza, no puedo creer que los seres humanos, no me importa del pensamiento político que sean, hagan este tipo de cosas, porque matar a una persona y esconderla es de cobardes.
Ni en las guerras se hace eso. En las guerras siempre se hizo una pausa para entregar a los muertos. Y lo que hizo esta gente es algo que para mí es vergonzoso. Es de cobarde. Siempre lo dije, es de cobarde. Ojalá, si alguno lo está viendo, no sé si quedará alguno vivo, sería bueno que pudieran limpiar su conciencia y aportar lo que sepan, si es que saben algo, ¿no? 11 años tenía Sabina en el momento que se encontraba en el dormitorio con su hermana cuando representantes de lo que ellos dijeron, fuerzas conjuntas, irrumpieron en la casa familiar donde vivían y se llevaron a su padre. Poco recuerdan porque las iluminaron con linternas, así lo relata su madre en la comisión interparlamentaria que se conformó para, bueno, ella poder presentar la denuncia del secuestro y desaparición de Luis Eduardo Arigón. Era muy chica, pero lo tiene muy presente y así lo recordaba, ¿no? Leía poesías, leía en francés también. Hay una inquietud que es permanente, ¿no? Es una pregunta que muchas veces se formula en distintos ámbitos y tiene que ver con cuánto de todo esto incorporan y llevan adelante en su práctica cotidiana en términos de militancia, de vinculación, las nuevas generaciones, en términos de conciencia. Bueno, tiene que ver con lo que sigue. Julieta Núñez Tomás, contanos dónde estás y con quién. ¿Cómo estás, Martín? Nos encontramos nuevamente aquí en la explanada de la Universidad de la República. En estos momentos hay estudiantes de El IABA y del Zorrilla que se han acercado aquí y justamente vamos a hablar con ellos sobre cómo las nuevas generaciones integran estos conceptos, qué es lo que sucede en los espacios de militancia juvenil, de militancia estudiantil, justamente. Muchas gracias por estos minutos. Comentame cómo te llamás, por qué se acercaron hasta aquí, cuál es el espíritu que traen en este momento. Bueno, mi nombre es Ernesto y bueno, primero que nada te agradezco por este espacio. Primero también aclarar que yo vengo a hablar con mi individuo, no soy parte del gremio, pero no vengo a hablar con parte del gremio. Y bueno, considero que estos espacios son muy importantes para la juventud, tomar partido y reconocerlo. Es algo lindo para mí poder ver caras jóvenes, personas nuevas que no son contemporáneos de los actos, pero pueden ver que estas son cosas que no pueden quedar impunes, que tienen que seguir recordándose y que es muy importante que en espacios como los gremios se recupere. Y, por ejemplo, en el gremio del Zorrilla y en el gremio del IABA, en ambos casos se hicieron paros y se hicieron actividades para venir en conjunto, para motivar al estudiantado a tomar partido. Y me parece que son cosas muy importantes y creo que está buenísimo rescatarlo. Gracias. Comentame primero cómo te llamas y Belén. ¿Belén? Violeta, perdón, Violeta. ¿De qué manera se trabaja de manera cotidiana el pasado reciente? ¿De qué manera se contactan con estos hechos para que los motiva y las motiva a estar hoy aquí? Bueno, yo creo que hay una parte importante que se da mismo dentro de las casas, por experiencia personal, siempre fue una temática, una problemática que estuvo muy presente en mi vida. Pero también en las instituciones educativas yo he visto mucho trabajo desde los centros de estudiantes, del gremio de Zorrilla en particular. Este año hicimos una actividad y hacemos actividades todos los años. Y me parece a mí que lamentablemente las instituciones no es algo que lo tengan muy presente, ¿no? No es algo que se trabaje obligatoriamente ni que se tome la iniciativa de parte de las autoridades, pero que siempre como individuos hay personas que están dispuestas a discutirlo, a tratarlo, a hacerlo llegar, sobre todo a no dejar que se olvide, ¿no? O sea, yo creo que se trata de esa forma, docentes, compañeros, nada, eso me parece. ¿Por qué consideran importante que jóvenes mantengan viva esta memoria? Y porque es algo que creo que muchas veces se habla de que el paso del tiempo cambia algo como el perdón y yo creo que eso es algo que no debería estar en nuestro vocabulario, creo que es algo imperdonable y es algo que tomó muchísimas vidas y es algo que no podemos dejar así y que es importante cada día también, vinculado al tema que has hablado de las actividades, los salones del Liceo Zorrilla, cada liceo en la puerta tiene el nombre de un detenido desaparecido o de un mártir estudiantil, acompañado de una hoja en la cual explica la situación de su detención o en el caso de su asesinato, en el caso de los mártires, y me parece que son actividades que ayudan también a establecer dentro del salón de clases esas conversaciones que son muy importantes. También el gremio ha ido de situaciones puntuales como el 14 de agosto a hablar a las clases, a contar un poco la actividad que se organizó un toque, por ejemplo, y nada, me parece que es muy importante tener la llama viva. Yo creo que
algo que es también muy relevante, es que al contrario de lo que se repite mucho, no terminó, ¿no? La gente dice que esto pasó hace mucho tiempo y que a veces hay que dejar las cosas ir, pero hasta que no aparezca no se termina. O sea, yo creo que eso es una idea muy errónea y que hay que trabajar en contra de eso. Nada. Violeta, se estuvo discutiendo en el último tiempo, vinculado sobre todo a la reforma educativa, los contenidos vinculados al pasado reciente. Estuvo en debate, por ejemplo, el nombre de terrorismo de Estado. ¿Qué posicionamiento tienen los estudiantes sobre esto? Yo creo que hay una gran parte de la institución que lleva adelante movidas muy negacionistas, que en otros contextos y otras personas se verían más públicamente como criticadas, y que nada, me parece que poco a poco y por abajo de la mesa se está llevando adelante como una política de borrado, ¿no? De borrado de cuenta nueva, y que no creo que... Me parece espantoso. O sea, no sé. Sí, y además me parece que es una herramienta que el gremio y todas las conversaciones, que se puede establecer que al no ser establecidas tanto desde las autoridades, está bueno estos espacios para poder retomar esas conversaciones y traerlas igualmente. Muchísimas gracias. No. Gracias, Ernesto, Violeta, por esta entrevista. Gracias por estar aquí también, compañeros. Bueno, hablábamos de las nuevas generaciones. Yo creo que con esto demuestra que al menos en parte de la generación esta memoria está más que viva y continuarán acompañando estos actos y buscando a todos y todas las desaparecidas de nuestro país. De la búsqueda de personas desaparecidas, de la búsqueda de verdad que también comentaban antes. Y justamente tocaste un término, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo en la educación, la eliminación en su momento de terrorismo de Estado, la eliminación de alguna bibliografía que tiene que ver con investigaciones aquí en nuestro país, que también, fueron o han sido cuestionadas y que marcan un cierto rumbo de no reconocer o dar el nombre a las cosas que son, ¿no? Porque el terrorismo de Estado es cuando el terror proviene desde el Estado, cuando la violencia viene del Estado, que no es lo mismo cuando es entre pares, digamos, ¿no? Entre otras cosas porque no solo se vale del uso de las armas que deberían defender a toda la sociedad en contra de un grupo de personas por sus ideas, sino que también porque implica otra cosa, y es la negación de los mecanismos de justicia que también controla el Estado. Entonces, allí hay una disparidad de fuerzas, a mi criterio, indiscutible, ¿no? Y esas cuestiones están en discusión cuando, por ejemplo, se piensa en cómo la educación, ya en tiempos de democracia felizmente consolidada, o eso parece, aborda estas cuestiones en adelante. Hablando de lo que nos trae hasta acá, recapitulando, el hallazgo de Arigón fue el 7º en dependencias militares y el 8º en total si ampliamos el radio y también incluimos un caso que se dio por allá por 2002, que fue la aparición del cráneo de Roberto Gomenzoro en otras condiciones. Compartimos el siguiente repaso a propósito. El primer hallazgo es anterior al comienzo de las búsquedas en dependencias militares. En 2002, un análisis del Instituto Técnico Forense determinó que un cráneo conservado desde 1973 pertenecía al militante tupamaro Roberto Gomenzoro. El segundo cuerpo en aparecer fue el del militante comunista Uba Gessner Chávez Sosa, encontrado el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando usada por la Fuerza Aérea Uruguaya. Este fue el primer hallazgo posterior al comienzo de la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas en dependencias militares. A fines de 2005, en el Batallón 13 de Montevideo, aparecieron los restos del militante comunista Fernando Miranda. La identificación del cuerpo se produjo meses después, en marzo de 2006. Más de 5 años pasaron hasta el cuarto hallazgo, que se produjo en el Batallón 14 de Toledo, Canelones, el 21 de octubre de 2011. Allí estaba enterrado el maestro Julio Castro. En el mismo lugar, pero el 15 de marzo de 2012, se encontró el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco Valiente. Más de 7 años después, el 27 de agosto de 2019, fue encontrado el cuerpo del militante comunista Eduardo Bleyer en el Batallón 13. Casi 4 años más tarde, el 6 de junio de 2023, en el 14 apareció el cadáver de la militante comunista Amelia Sanjurjo, cuya identificación tardó casi un año, por lo que su identidad se comunicó públicamente recién el 28 de mayo de este año y su sepelio fue a los 8 días. Menos de 2 meses después, el 30 de julio de este año, fue el tiempo del hallazgo del militante comunista Eduardo Arigón, cuya identidad se comunicó este martes.
Este martes cuando se comunicó que fue el 24, ¿no? Claro. De septiembre. Esto era un repaso que siempre vale la pena hacer. Y estamos esperando que de un momento a otro, Martín, se pueda bueno, escuchar la proclama que desde madres y familiares de personas detenidas desaparecidas se haga como para culminar este homenaje. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando esté ocurriendo eso en el entorno del edificio sede de la Universidad de la República lo tendremos. Y ojalá que estos racontos, ¿no? Estas listas con los nombres, los hallazgos, lo que sintetizamos recién, deban ser actualizados con más frecuencia, ¿no? Lo que pasó este año con dos identificaciones muy cercanas en el tiempo, Arigón y antes Sanjurjo, que no se vuelva a espaciar, porque de ese repaso también surge que ha habido periodos de hasta 5 o 6 años sin novedades, ¿no? Muchísimo tiempo el que pasa a veces entre un hito y el otro. Exactamente, y ahí estamos viendo imágenes de lo que está pasando en estos momentos, seguramente aguardando que de un momento a otro se lea la proclama tan esperada, que va a ser allí en la explanada de la universidad. No sé si adentro, si está preparado adentro o afuera, no sé si estamos en contacto con nuestros compañeros, Luca Veloz, Julieta Núñez Tomás, pero esto es lo que está pasando en estos momentos y bueno, escuchamos porque también ese silencio y esos abrazos dicen mucho. El atrio del edificio sede de la Universidad de la República, si mal no recuerdo, nuestro compañero Luca Veloz nos dijo que en instantes comenzará la lectura de la proclama con la entonación también de, por lo menos de la letra del himno nacional, con personal sindicalizado en AFU-Sodre, ¿no? La Asociación de Funcionarios del Sodre, que estará haciendo ese aporte justamente en esta jornada en la que se desarrolla todavía el velatorio de Luis Eduardo Arigón. Recordemos que el sepelio será naturalmente luego, pero en este caso de manera privada, es decir, cerrado a familiares y personas allegadas, y ya se sabe quién leerá justamente esa proclama. Laura Boiani estará a cargo de la lectura, que en un ratito, por supuesto, esta transmisión especial, en modalidad de paro activo del colectivo de TV Ciudad, llevará en vivo hacia donde estén y por la vía por la que nos estén siguiendo, porque es una parte fundamental que hace al contenido naturalmente político que tiene una jornada como esta. Y son muchos los compañeros que están trabajando. Ahí estábamos viendo la cámara de Darío Alonso, de Álvaro Fernández, aportando también su mirada a estos momentos que son de recogimiento, ¿no? Y ahora veíamos, bueno, la Guardia de Honor
integrada también por el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Bien, gracias. Y recién estábamos viendo también al lado al rector universitario de la Universidad Rodrigo Arim, ¿no? Pero bueno, el trabajo de los compañeros, que son muchos los que están también atrás de pantalla, aportando mucho a lo que es esta transmisión. Sí, también veíamos dirigencia de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que es bueno destacarlo, también ha desplegado a militantes y a equipos técnicos para poder desarrollar por sus propias redes, y esto nos permite a nosotros también tener esas imágenes a mano si las precisamos, una transmisión que visibilice justamente lo que está ocurriendo en la Universidad de la República a esta hora, cuando estamos bien cerca del momento en el que comenzará a leerse esa proclama de la que hablamos, que será el inicio del tramo final de este velatorio, que se desarrollará hasta las 13 horas, y hasta ese momento estará al aire esta transmisión especial del colectivo de trabajadores y trabajadoras de TV Ciudad. Y ahí veíamos la Guardia de Honor, que realmente cada bien pocos minutos se cambiaba, gente joven que se ponía en honor al costado custodiando los restos de Luis Eduardo Arigón, ahora recién Juan Castillo, pero bueno, permanentemente gente acompañando, rindiendo homenaje, que es lo que está haciendo toda la gente, también todas las personas allí sobre la principal avenida de nuestra ciudad, cortando el tránsito para dar su homenaje, su sentido homenaje ante este octavo hallazgo, digamos. Si hablamos en predios militares, son 7, pero como bien decías, Martín, si tomamos a Agomensoro en 2002, allí en Rincón del Bonete del Cráneo, bueno, son 8, faltan 189. Sí, claro, falta mucho todavía, hay mucho camino por recorrer. Naturalmente, Pilar, que lo que deje esta jornada, lo que estamos viendo ahora, eventualmente otros detalles, va a estar en las ediciones informativas de MBD Noticias, en la central por la noche, seguramente también mañana por la mañana. Y ojalá que eso, como ha pasado en otros casos, vuelva a activar los mecanismos de la justicia. En ocasión de una de las conferencias de prensa vinculadas a los últimos hallazgos, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, habló de cómo cada hallazgo de alguna forma, en algunos casos, reaviva causas que habían sido abiertas en el pasado sin mayor avance, y en otros simplemente implica la posibilidad de abrir causas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si con lo que ya se había desarrollado antes a nivel del sistema judicial, en el caso de Arigón, más estos elementos que puedan surgir o este replanteo del tema, por lo menos a nivel público, también allí se puede avanzar más, por más que ya ha habido algunos logros en el marco de esta causa, porque por un lado está la cuestión de la verdad, en este caso, claramente, y cada vez que aparece un cadáver, pero en paralelo corre la cuestión de la justicia, sobre todo en aquellas situaciones en las que no haya habido ninguna responsabilidad, por lo menos constatada a nivel del sistema judicial. Causa o investigación judicial que en este caso la propia hija, una de las hijas de Arigón, no sabía ni que prácticamente existía. Dice, seguramente la llevó mi madre, claro. Una señora que bueno, Barrocas sigue, está viva, pero bueno, muy mayor, más de 90 años y bueno, casi que no se enteraba demasiado de lo que pasaba, a pesar que lo dijeron, pero bueno, la causa ahora se vuelve a retomar, porque ahora sí son confirmaciones también las que hay, y se empieza a armar este rompecabezas para darle un poco de mayor sentido y seguir investigando, ¿no? Vamos a empezar a escuchar la proclama porque el dirigente de APU, Álvaro Pan Cruz, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, está a punto de leer, si es que no empezó a leer ya. Así que vamos a ver y escuchar. Volvemos a Laudelar. A Luis Eduardo Arigón Castel. A continuación, le vamos a pedir a Laura Boiani que comparta con todas y con todos un mensaje precisamente de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Laura. Estimados compañeras y compañeros, nos encontramos hoy aquí para despedir a Luis Eduardo Arigón Castel, una vez más en la Casa de Estudios del Pueblo, que vuelve a hacerse presente a Luis Eduardo y a toda su familia.
En este homenaje, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos quiere extender un abrazo sentido a su familia, que tanto ha caminado junto a nosotros en estos largos años de lucha. A sus hijas, Sabina y Estrella, y a nuestra querida Sara, luchadora infaltable, una de las fundadoras de nuestra asociación, que tanto en este camino de exigencia. No sé qué está pasando. No sé si es el micro o es. Empiezo de vuelta. Bien. A sus hijas, Sabina y Estrella, y a nuestra querida Sara, luchadora infaltable, una de las fundadoras de nuestra asociación, que tanto aportó en este camino de búsqueda y exigencia, siempre golpeando puertas, preguntando y exigiendo por Luis Eduardo, su compañero, y por todos nuestros detenidos desaparecidos. Este paso que hoy se da en el camino de la verdad es también fruto de aquellas que, como Sara, trabajaron tanto por esta causa, no dejando nunca a nadie rendirse, a pesar del cansancio y de las mentiras que por tantos años recibió. Hoy podemos decir que esa lucha dio resultado y hemos dado un paso más hacia la verdad. Luis Eduardo Arigón Castel tenía 51 años al momento de su secuestro, el 14 de junio de 1977, en un operativo enmarcado en la Operación Morgan. Fue llevado al centro clandestino de detención La Tablada, donde se lo interrogó y torturó hasta su muerte. Allí también lo desaparecieron. Su cuerpo fue enterrado de forma cobarde, cruel y clandestina, hasta el pasado 30 de junio. Gracias al trabajo de antropólogos, fue encontrado. En la número 892 del batallón número 14 de Infantería Paracaidista en Toledo. La fosa clandestina demostró desde el primer momento la hazaña con la que actuaron quienes lo mantuvieron secuestrado durante 47 años. El pasado 24 de septiembre, finalmente pudimos darle un nombre a aquel nuevo hallazgo y decir que Luis Eduardo Arigón volvía a su casa, a su familia y a su pueblo. Su cuerpo, secuestrado durante 47 años, denuncia la peor cara del terrorismo de Estado, aquella que se ensañó con quienes, como Luis Eduardo, se atrevieron a pensar distinto, a soñar con un mundo más justo y solidario. Hoy, 47 años más tarde. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Ahora me escuchás? ¿Ahora me escuchan? ¿Qué pasa? Militante de todas las horas, trabajador incansable, de convicciones tan fuertes como su carácter revolucionario. Aquel hombre de utopías y sueños de igualdad, hoy lo traemos de vuelta a su casa, a su familia y a su pueblo, para que lo abracen y recuerden siempre. Luis Eduardo fue un militante del Partido Comunista y dirigente de sí. Y seguramente por ello, los criminales se ensañaron con él. Pero no fue solo un militante. Luis Eduardo fue compañero y padre. Fue aquel hincha de Liverpool, apasionado del fútbol, que disfrutaba de un buen asado, de tocar el violín y la guitarra. Aquel que amaba leer y escribir poesías. Luis Eduardo fue parte de una camada de hombres y mujeres comunes, pero extremadamente valientes. De aquellos que incluso en los peores momentos se entregaron a su pueblo para sembrar sueños de igualdad. Es a ese hombre, al compañero, padre y militante, al que hoy recordamos y homenajeamos. Luis Eduardo Arigón se suma a la lista de familiares hallados en territorio uruguayo. Vuelve, junto a Roberto Gómez-Soro, de quien solo se pudo recuperar su cráneo, junto a Wagner Chávez Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro, Ricardo Blanco, Eduardo Bleyer y Amelia Sanjurjo. Por todos aquellos y aquellas que aún nos faltan, es que hoy reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable de que seguiremos siempre buscando y exigiendo respuestas. Que este homenaje nos sirva una vez más para reafirmar el compromiso con la búsqueda, con la memoria, la verdad y la justicia, para seguir el camino que nuestras viejas, como Sara, nos supieron marcar.
Por él y todos y todas a quienes seguimos y seguiremos buscando, es que reafirmamos nuestro compromiso con el nunca más. Luis Eduardo Arigón Castel hoy vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Luis Eduardo Arigón, presente. Ahora la convocatoria es invitar a todas y a todos a escuchar y entonar el himno nacional, entonado y ejecutado por Afusodre, y acompañar, como decía, en este nuevo tramo a Luis Eduardo. Orientales, la patria, la
No la vi hoy. Estamos de paro. Impactante, como siempre, ver, en este caso, al féretro siendo trasladado rumbo al último momento, digamos, de todo lo previsto para esta jornada, que será el sepelio, en este caso reducido a familiares y personas allegadas. Me quedo, Pilar, simplemente en tren de destacar algunas imágenes con el abrazo entre Tassino, ¿no?, histórico integrante de Madres y Familiares, y Laura Boiani, que es de la misma organización, que leyó la proclama y que representa un poco ese recambio generacional y que se dio ni bien Laura terminó de leer precisamente la proclama. Además, Javier Tassino, que es hermano de Óscar Tassino, que se encuentra, también es uno de las personas que estuvo detenida en el centro de detención de La Tablada, que también era uno de los posibles nombres que se manejaban también en este caso. Particularmente emocionada porque veo que una de las personas que lleva el féretro es Javier Miranda, hijo de Fernando Miranda, y me trae a la memoria eso que también transmitimos en 2006, en marzo de 2006, cuando también partiendo de la Universidad de la República, Javier llevaba en su mano una urna bien pequeñita para su traslado final, como decíamos, ya ahí en un entierro privado, ¿no?, con la familia, un entierro íntimo. ¿Qué más decir de todo esto? Bueno, yo me quedo con esa imagen que recordabas de Javier Miranda y con el viaje al presente, con esta nueva imagen. Ojalá, Pilar, que haya más imágenes similares, sea en el local de la Universidad de la República o en otros, porque eso será la señal
de nuevos hallazgos y de un camino recorrido de más acumulación rumbo a la verdad y ojalá que siempre también de la mano de la posibilidad de que haya justicia. Bien, y de nuestra parte agradecerles la presencia de todos nuestros compañeros y compañeras que han hecho posible esto, que lo armamos un poco sobre la marcha, pero bueno, esperando que sea con la misma calidad y desinterés con que se hizo, ¿no? Recordando que estamos en un momento de paro activo también de parte de todos nosotros. En las ediciones informativas y los programas periodísticos de TV Ciudad, naturalmente todo esto seguirá en la agenda, estas imágenes volverán, habrá repercusiones, se proyectará hacia adelante el tema. Ha sido un gusto, Pilar, compartir la transmisión. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Desaparecido que se fue contigo.